Saludos amigos, bienvenidos al Seminario Panamericano de Estudios Teológicos, un lugar donde juntos podemos estudiar los grandes temas de la teología, la Sagrada Escritura y las ciencias de la religión. Soy Ronald Chauca y les saludo desde Sao Paulo, Brasil. El tema de la clase de hoy es de Jesús a Cristo. Algunos se preguntarán, ¿cómo es eso de Jesús a Cristo? ¿No es la misma cosa hablar de Jesucristo? De eso estaremos hablando durante estos minutos de la clase. Pero antes, de repente alguno de ustedes debe acordarse de una noticia que dio vuelta al mundo hace más o menos unos 10 años, allá por el año 2012 en España. Se trataba de una pintura, esta pintura que nosotros estamos viendo en la diapositiva, de nombre Ecce Homo, una pintura del año 1930 de un profesor que se llamaba Elías García. Resulta que era una pintura un poco insignificante, ¿no? Una pintura hasta algunos críticos consideraban de poca calidad. Allá en un santuario, una iglesia denominada de la Misericordia en Borja, en Zaragoza, España. Pero bien, ¿qué es lo que pasó? En agosto del año 2012, una devota, una señora llamada Cecilia Jiménez, tuvo la gran idea de restaurar la pintura. Y aunque sus esfuerzos fueron sinceros, lamentablemente esta mujer terminó no solamente transformando la pintura original, sino deformándola por completo. Vi en las noticias en estos días, ¿no?, que se está conmemorando ese acontecimiento tan importante que finalmente convirtió en la iglesia de Borja, allá en España, como en una especie de museo, ¿no? Un lugar de peregrinaje donde mucha gente hasta el día de hoy sigue visitando esta imagen que ha sido transformada. Bien, nosotros nos vamos a quedar con la imagen original que nos va a servir como ilustración. ¿Por qué les cuento esta pequeña ilustración, esta pequeña historia? Porque lo que nosotros vamos a tratar más o menos tiene que ver con este acontecimiento gracioso, ¿no? Acontecido allá en España. Se trata de cómo es que la figura de Jesús, ¿no?, el Jesús de la historia, se fue transformando a través de los siglos, ¿no?, a través de los años, un personaje de pronto un tanto diferente a lo que fue en su origen, ¿no? Es lo que normalmente se comenta en el ámbito científico de los estudios bíblicos, de la teología académica. Estamos hablando especialmente del tema del Jesús de la historia y el Cristo de la fe. Algunos de pronto, al escuchar estos dos temas, como que van a tener cierto problema quizás para asimilarlo. Pero tranquilos, en esta clase es que nosotros vamos a tratar de tener una comprensión, por lo menos general, de esta cuestión. El Jesús de la historia, en realidad, es una elaboración, es una hipótesis por parte de los especialistas en sus esfuerzos de reconstruir a Jesús como un personaje de la historia, ¿no? Un personaje que caminó en las tierras de Palestina hace más de 2000 años atrás, ¿no? Y que el Cristo de la fe sería el personaje elaborado de manera teológica por la Iglesia, ¿no? Es el, digamos, personaje que se convirtió en el centro de la predicación de la Iglesia finalmente. Y yo sé que este tema de pronto puede ser difícil para algunos de nosotros. Yo sé que en algunos seminarios inclusive se evita tocar este tema, pero ¿por qué deberíamos huir de temas como este, ¿no? Especialmente los cristianos, deberíamos enfrentar todo este tipo de cuestiones para después con argumentos firmes tener una fe inclusive más sólida que antes. Pero bien, de eso estaremos hablando. Las imágenes de Jesús a lo largo de la historia son tan variadas como las personas que la han abrazado. Conocemos a la figura de Jesús o la figura de Jesucristo en sentido teológico, doctrinal, como el Hijo de Dios, como la palabra divina por la que fue creado el mundo.
el sacrificio pascual en favor del pueblo, el siervo sufriente que asume los pecados del mundo, el nuevo sumo sacerdote, Jesús, el genio intelectual, posteriormente como se le vino a calificar a la figura de Jesús, el libertador de los oprimidos, y etcétera, etcétera. Hoy en día, cuando hablamos de Jesús o hablamos de Jesucristo, ¿no? Se presentan todo este tipo de imágenes que en realidad han sido elaboradas por la Iglesia encima, ¿no? Teniendo como base a un personaje histórico que fue Jesús. Luego hablaremos, ¿no? Cómo es que Jesús en realidad podría ser ese personaje central de la cristiandad, el Hijo de Dios y Dios para muchos de los creyentes. Bueno, cada grupo y generación ve en Jesús un reflejo de sí mismo, de sus necesidades y su realidad. De ahí que la iglesia ve a Jesús como el Salvador, ¿no? Como el portador de la esperanza para toda la iglesia. Pero, ¿cuál es la conexión entre estas imágenes que nosotros acabamos de ver y el Jesús de la historia? Es decir, el predicador de carne y hueso del antiguo Israel que fue ejecutado por los romanos. Bueno, los eruditos, los estudiosos, por lo menos racionalistas de la teología, las ciencias bíblicas, han dicho que no mucho, que no habría mucha relación entre el Jesús de la fe, el Jesús que se predica, y el Jesús de la fe, ¿no? El Cristo de la fe y el Jesús de la historia. El Jesús histórico, el ser humano que recorrió los caminos del antiguo Israel, que reunió los discípulos y que fue ejecutado por los romanos, ¿será que se contrastaría con el Cristo de la fe? Una figura suprahistórica que anima y nutre la vida cristiana. Bien, la iglesia, la cristiandad, dice que sí. Pero eso no nos exime de que nosotros podamos adentrarnos en algunas cuestiones que pertenecen al ámbito académico. Vamos a ver que una búsqueda de información sobre el Jesús histórico puede ser inclusive animadora tanto para los estudiosos, creyentes y también los laicos. Es decir, que debería ser también un tema que nos interese a nosotros como cristianos, aquellos que van a la iglesia. ¿Esto qué significa? Que la teología, especialmente la teología cristiana, no debe separarse de sus elementos históricos. Normalmente cuando nosotros hablamos de teología en el ámbito eclesiástico, nos centramos en las discusiones posteriores a la época de Jesús y poco ha interesado los acontecimientos históricos en torno al personaje real, ¿no? A Jesús, dentro de su contexto histórico. A medida que la erudición perfecciona sus teorías respecto al Jesús de la historia, los temas a continuación que vamos a tratar son los que dominan el debate actual. Una cosa vamos a tener en claro, cuando nosotros hablamos del Jesús histórico, debemos pensar que es un conjunto de hipótesis. No hay ninguna definición todavía, sino aproximaciones al Jesús real de la historia que según muchos estudiosos todavía continuaría inaccesible por la falta de evidencias, ¿no? Al margen de la fe, ¿no? Entonces, estamos hablando aquí ya de tres cuestiones, ¿no? El Jesús real, mm, desconocido todavía para gran parte de la academia, el Jesús histórico, que es este conjunto de hipótesis, ¿no? Elaboraciones, suposiciones respecto a quién fue el personaje original, y el Jesús o el Cristo de la fe, es decir, el personaje central de la predicación de la iglesia. Bien, vamos a comenzar con este primer punto. Vamos a ver que uno de los primeros temas que se discuten sobre esta cuestión del Jesús histórico y su transición por parte de la iglesia al Cristo de la fe, sería este de aquí, Jesús, que Jesús predicó el reino de Dios y no a sí mismo.
Bien. Para los que de pronto congregamos, vamos a una iglesia, siempre decimos que es Cristo, Jesús, el centro de la fe. Pero ¿cómo es eso que Jesús predicó el reino de Dios y no a sí mismo? Bien, nosotros si hacemos una lectura más detenida de los evangelios, sobre todo de los sinópticos, ¿no? Los que de pronto se acercan más a la época original de los tiempos de Jesús, nosotros nos daremos con algunas cuestiones bien interesantes. Algunos estudiosos recomiendan de pronto, para cuestiones históricas, no tocar el Evangelio de Juan, ya que el Evangelio de Juan sería ya un texto más que histórico, sino filosófico y muy teológico, ¿no? Mucho más elaborado de lo que podríamos encontrar en los tres primeros evangelios, es decir, en los sinópticos. Bien, Jesús predicó el reino de Dios, no a sí mismo. Jesús predicó que de alguna manera Dios actuaría en la historia o que ya estaba actuando en su época para efectuar un cambio en la sociedad tal como lo conocían. Y de esta manera nosotros encontramos a Jesús en los evangelios. Si esto sería en algún momento futuro o durante su ministerio como un drama dinámico en su primera etapa, vemos que Jesús predicó el poder de Dios para efectuar un cambio de valores y el surgimiento de una sociedad justa. La época de Jesús fue una época muy convulsa, ¿no? El escenario era un territorio, Palestina, que era dominado por los romanos, un pueblo como los judíos, eh, que estaban ahogados, ¿no? Por tantos abusos, por tantos impuestos que ellos tenían que pagar. La rebeldía venía de todos lugares y de pronto viendo los evangelios nos encontramos con Jesús caminando en otro sentido, ¿no? Predicando la llegada del reino de Dios y que esto provocaría un cambio de valores y la ética, en la ética de las personas. En segundo punto, Jesús y su movimiento fue judío. Bueno, muchos de nosotros ya hemos asimilado bien esto. Jesús, así como su movimiento del reino, la expectativa del gobierno terrenal de Dios y la liberación de Israel de la opresión extranjera, todos estos elementos fueron 100% judíos. Es decir, que no se trata de la fundación de una religión llamada cristianismo, sino de un fenómeno enteramente judío. Algunos cuestionan si Jesús, el propósito de Jesús fue el de fundar una iglesia. Nosotros vemos en realidad Jesús iniciando un movimiento, ¿no? Que predicaba el reino de Dios en medio de un contexto y expectativas 100% judías. Y que de ahí ese mensaje se fue reinterpretando eh, hasta lo que hoy en día sería una serie de doctrinas respecto a Cristo y toda la teología. Como tercer punto, el Jesús histórico y el Jesús de la iglesia primitiva, dicen los estudiosos, se parecen poco entre sí. ¿En qué sentido? Bueno, los estudiosos dicen que aún más es tenue la conexión entre el Jesús histórico y el cristianismo posterior, que el Jesús de finales de los años 20 del primer siglo dio paso al Jesús reconstruido e interpretado de los evangelios en los años 70 y 80 y fue reemplazado, sustituido por el Cristo de la fe de la iglesia posterior. Aquí nos encontramos con los comienzos de la cristología, es decir, como los primeros cristianos, desde su experiencia respecto a Jesús como un líder mesiánico, interpretaron de una manera muy especial al personaje y que esto llevó a toda una elaboración de una cristología
que a través de los siglos nos ha llegado hasta nosotros. Si nosotros nos ponemos a pensar, eh, muchas de las cuestiones de la cristología que hacen parte de la doctrina de la Iglesia han sido elaboraciones que han sufrido todo un proceso a través de los siglos, a través de las épocas, desde los primeros discípulos, ¿no? Cuando comenzaron a reinterpretar a Jesús. Cuando los creyentes hablan de su fe en Jesús, es a esta última figura a la que se refieren, es decir, al Cristo de la fe, al Cristo o al personaje elaborado, ¿no? Teológicamente partiendo de un personaje histórico, el Jesús de la historia. El cuarto punto, el énfasis en la divinidad de Jesús a menudo ha eclipsado su humanidad. Muchas controversias de la Iglesia históricamente en la antigüedad y hasta un poquito más allá de la Edad Media se centraron en cuestiones del credo, ¿no? Cuestiones doctrinales, como por ejemplo la relación de Jesús con el Padre, como la doctrina de la Trinidad, por ejemplo. Pero ya a partir del siglo XIX, con toda esta revolución que significó la Ilustración, gran parte del debate académico ha ido en otra dirección, ¿no? Se ha desarrollado ya en torno a los elementos sobrenaturales de la historia de Jesús, como si es que su nacimiento en realidad fue virginal, si es que Jesús en realidad resucitó o no. Las preguntas fueron en otro camino, ¿no? Fueron por otra dirección. Entonces, tenemos que pensar un poco, ¿no? Que parte de lo que nosotros confesamos fue una elaboración histórica a través de los siglos por parte de los teólogos de la Iglesia y sus diferentes manifestaciones. Pero que esto no nos debería quitar el deber de sumergirnos un poco más en el conocimiento de Jesús como un personaje de la historia. En quinto lugar, los estudiosos también tocan este tema de que Juan el Bautista habría ejercido una tremenda influencia sobre Jesús y su mensaje. Hoy en día se sabe en los estudios bíblicos que la predicación eh, de Juan el Bautista fue una predicación apocalíptica, ¿no? Fue una predicación del fin de los tiempos. ¿Qué significaba esto, ¿no? Que la predicación de Juan el Bautista consistía en que el reino de Dios llegaría pronto, pero en aquella época, ¿no? Que por lo tanto las personas de aquel tiempo tenían que arrepentirse, porque la llegada de Dios y su reino eran inminentes, ¿no? Entonces, los estudiosos dicen, partiendo de un estudio exegético de las Escrituras, que esta visión apocalíptica de Juan el Bautista habría influenciado sobre Jesús y su mensaje. Jesús probablemente fue parte del círculo primitivo de Juan el Bautista. De esto nosotros tenemos algunas evidencias ya en el texto bíblico, en los evangelios. Y su feroz teología apocalíptica fue una constante en el propio ministerio de Jesús. Podemos notar esto ya después en la propia predicación de Jesús, ¿no? Cuando él hablaba sobre la llegada inminente del reino de Dios, cosa que después se reinterpretó y hoy en día se entiende de otra manera, probablemente en las iglesias. Todavía en este quinto punto, cuando Jesús dejó el círculo del Bautista para comenzar su propio ministerio, parece haber llevado consigo algunos de los seguidores del Bautista. Al parecer, Jesús habría tenido una diferencia en cuanto al mensaje respecto a la llegada inminente del reino de Dios. Al parecer, Jesús finalmente discrepó y terminó yendo en otra dirección para formar su propio movimiento. En sexto lugar,
La visión que Jesús tenía de sí mismo difería ampliamente de la iglesia primitiva. Según la erudición bíblica, es discutible si Jesús se vio a sí mismo como el Mesías, es decir, como ese ungido, ese enviado de Dios, ese libertador, ese líder político, sacerdotal, que era parte de las expectativas y de las profecías del antiguo Israel, cosa que se ve en el Antiguo Testamento. En esto muchos de los eruditos, de los estudiosos bíblicos, podrían estar en consenso de que Jesús sí tuvo plena conciencia de que él era el Mesías, pero que no obstante Jesús será que se vio a sí mismo como un ser divino, es decir, como el Hijo de Dios, tal como lo entendemos nosotros en la actualidad, y finalmente como Dios. Bien, esa es una respuesta un poco difícil de dar. La ciencia o los científicos, la erudición, afirmarán una cosa, mientras que la fe afirmará que sí, que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es Dios. Aquí de pronto podrían haber algunas discusiones, cosa que nosotros no vamos a tocar aquí. Eh, nosotros creemos acá en el seminario de que la fe de la persona es una cuestión muy personal. Y aquí no estamos para criticar o ir en contra de creencias o de fe particulares de las personas. No obstante, hay que considerar los que congregamos, los que vamos a la iglesia, de que por un lado tenemos estudiosos, escépticos, que han llegado a otras conclusiones. Los estudiosos dicen que si uno de los discípulos de Jesús hubiera hablado con él, con las palabras del credo de Nicea, el credo de Nicea que fue la base para las posteriores confesiones, diferentes confesiones de fe, probablemente podríamos imaginar a Jesús sorprendiéndose y diciendo, ¿qué? Pero bueno, es esta la justificación que dan los estudiosos. En séptimo lugar, se recuerda a Jesús como un sanador, como un exorcista y un hacedor de milagros. Aunque los estudiosos, los eruditos, por lo menos los escépticos, hay que entender que también hay eruditos, hay especialistas que los estudios finalmente han confirmado la fe en Jesús como el Cristo. No obstante, se afirma que Jesús en realidad habría realizado milagros tal como se encuentra en las Escrituras. Sus seguidores originales, sus discípulos, e incluso un personaje no creyente como el historiador judío Flavio Josefo, recuerdan a Jesús como sanador, como exorcista y hacedor de milagros. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, aquí es donde muchos estudiosos se rompen la cabeza tratando de dar una explicación. Ya escuché a especialistas, inclusive escépticos, afirmar que Jesús habría, de alguna manera, realizado las sanaciones y milagros de los que se mencionan en los evangelios. Curiosamente, sus detractores no lo llaman un fraude ni dicen que los milagros de Jesús fueron falsos, sino que atribuyen sus poderes a Satanás o a los demonios, ¿no? Y esto nosotros lo podemos ver en algunas de las narraciones de los evangelios. Octavo punto, eh, eh, a excepción de pocas mujeres, la mayoría de sus seguidores abandonaron a Jesús en el momento de su muerte, ¿no? Algo triste. Vemos que en algún momento Jesús se sintió solo, desamparado, ¿no? Porque todos sus discípulos, en el momento más difíciles, escaparon, ¿no? En el momento más difícil, más circunstancial de su misión, lo abandonaron. A excepción de unas pocas mujeres, la mayoría de los seguidores de Jesús lo abandonaron en el momento de su muerte, inclusive su familia. La familia de Jesús tampoco pareció
a apoyarlo durante su ministerio. Inclusive llegaron a pensar que Jesús estaba poseído, ¿no? Esto podemos ver en Marcos capítulo 3 versos 20 al 21. Noveno punto, la muerte de Jesús no marcó el final de su movimiento. Sorprendentemente, la muerte de Jesús no marcó el fin del movimiento de Jesús, sino que sus seguidores continuaron creyendo en su mensaje del reino de Dios. Este mensaje transformador de que Dios transformaría toda la realidad en el que ellos se encontraban. Otros líderes mesiánicos surgieron a lo largo de la historia judía. Hay que entender que el movimiento mesiánico de Jesús no fue el único. Hubieron otros movimientos mesiánicos con otras perspectivas, ¿no? Con otros líderes mesiánicos que tuvieron finales muy tristes. Movimientos que de pronto iban en otras direcciones, ¿no? A través de la violencia, con enfoques más políticos y así. Bar Kokhba y Sabbatai Seri, personajes que se consideraron mesiánicos o mesías en su momento, por ejemplo, atrajeron un número significativo de seguidores leales, pero que sin embargo sus aparentes fracasos para llevar su visión transformadora a la realidad llevaron al final de sus movimientos, especialmente estos grupos mesiánicos que surgieron antes, durante y después de la época de Jesús, terminaron terriblemente aplastados por la máquina imperial que eran los romanos. Cuando los seguidores de Jesús, probablemente escondidos en algún lugar, escucharon que estaba muerto, esto no significó el final del movimiento, ¿no? Sino que el movimiento se vio fortalecido, sobre todo con la creencia, con la fe de que Jesús habría resucitado. De alguna manera, la esperanza persistió y se transmutó en una fuerza que cambió la historia hasta el día de hoy. Eh, Hay que admitir, el cristianismo terminó transformando al mundo. El mundo nunca más fue igual. Cualquiera que mire los mapas de las iglesias establecidas a fines del siglo primero, segundo y tercero, no puede evitar sorprenderse ante la rápida expansión del cristianismo. Eh, Solamente de pensar, ¿no? Cómo es que llegó el cristianismo a las Américas, ¿no? Cómo desde un lugar tan pequeño eh, como lo fue Nazaret, ¿no? Después Judea, toda la región de Palestina y más allá y hasta aquí, ¿no? Finalmente terminó llegando el cristianismo. Cuando una vez le preguntaron a un filósofo alemán sobre qué él pensaba o qué pensaban los judíos sobre Jesús. Este filósofo respondió simplemente que no lo hacen, que los judíos evitan tocar el tema de Jesús, ¿no? No hablan de Jesús. Con respecto al Jesús histórico, del que nosotros venimos comentando acá, se podría decir que lo mismo acontece con los cristianos. En muchos círculos cristianos se evita tocar la cuestión del Jesús histórico y apenas se quedarían, ¿no? Con la creencia o la figura elaborada que conocemos como el Cristo de la fe. Es el Cristo de la fe cuya presencia continua y poderosa marca la diferencia en la vida de las personas, ¿no? Y podemos afirmar que es así en la vida de mucha gente. Pero que el carismático predicador de la Palestina del primer siglo parece estar en las sombras, como un personaje poco comprendido o entendido, lo cual debería ser tarea de parte de los estudiosos de las escrituras y no solamente de los estudiosos escépticos, sino como el de muchos estudiosos, también cristianos, ¿no? Que se sumergen en las grandes cuestiones del Jesús de la historia.
Sin embargo, el paso del Jesús histórico al centro del escenario de la iglesia sería una buena noticia para la cristiandad. Qué interesante sería que el tema del Jesús de la historia sea también motivo de estudio en las iglesias, ¿no? En las comunidades de base, en los grupos pequeños de estudio, en los hogares, y que a partir de ahí hagamos una conjugación con la elaboración teológica que se ha hecho a partir de este personaje tan importante para la historia que fue Jesús de Nazaret. Muy bien, amigos, el tema es mucho más profundo. Nosotros, obviamente, en este canal del seminario iremos tocando más este tema desde otros ángulos. Si le gustó este video, si le gustó esta clase, puede dejar su me gusta aquí abajo. También puede seguir nuestro canal para tener acceso a más contenido interesante. Y si es posible, también compartir con sus amigos, con sus contactos, la clase de hoy. Eh, También sería bueno que ustedes dejen sus comentarios aquí abajo, si están de acuerdo, ¿no? Con las cosas que hemos compartido. Finalmente, yo les he expuesto lo que en el ámbito académico se discute. Ustedes podrían dejar también sus comentarios, si están de acuerdo o no, cuáles también serían sus propias perspectivas, ¿no? Desde sus propias experiencias, de sus iglesias y así. De mi parte, amigos, yo me despido. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.